Comienzo de semana y seguimos un poco con esos efectos secundarios del Trooping the Color, con esa reaparición de Kate Middleton. Esta semana todos los ojos se centran sobre Carlos III, el rey de Inglaterra, y sobre todo en críticas a la prensa británica por frivolizar y desde luego ese artículo bastante repugnante sobre el tema del cáncer de Kate Middleton, diciendo que bueno, que fijaos, Kate Middleton con cáncer va al Trooping the Color, está guapísima y no como esos mortales inferiores que se quedan en casa. Evidentemente aquí ya no valen las excusas. Estos tabloides británicos creo que han pasado todas las líneas. Es una falta de respeto y desde luego no saber absolutamente nada, y como si lo tengo que repetir en cada vídeo de Kate Middleton hasta que modifiquen el artículo, porque de verdad es de vergüenza que por el peloteo este que quieren hacer tengamos que soportar a las personas que nos afecta directa o indirectamente esa enfermedad, que creo que es a mucha gente, una cosa así, que desde luego, bueno, pues yo creo que, en fin, creo que no merece mayor comentario. Quería hablaros de Carlos III. En este caso se habla de, bueno, que se podría haber llegado a un acuerdo con Kate Middleton. Tú vienes al Trooping the Color y yo te arreglo el divorcio y quedas estupendamente. ¿De dónde viene esta información? Bueno, pues la vamos a contar porque, como ya digo, el rey, el marido de Camila, está en el centro de la diana. También Harry y Meghan, lo comentamos ayer, la prensa británica ha aprovechado la ocasión para arremeter contra Meghan Markle por lanzar sus productos con el objetivo de eclipsar a Kate Middleton, si los productos ya estaban lanzados. En fin, es, como digo, siempre lo mismo. Acusan a Meghan de intentar capitalizar el regreso de Kate, es decir, la misma excusa de siempre para atacarla y para arrastrarla a estos conflictos con el objetivo, creen ellos, de beneficiar la imagen de Kate y de William. Bueno, pues yo creo que al final se están sacando un poco la cara B de este evento con esa manifestación convocada por Republic, ese movimiento que va un poco en contra de la corona y que no dudó en abuchear a Carlos III. Abucheos que fueron silenciados en este sentido y que con esta narrativa que, como digo, llegaba a la prensa británica, al final se nos presenta a Kate Middleton como una especie de chica mala, ¿no? Que siga la guerra entre hermanos, que siga la guerra entre cuñadas. Al final dan un poco a entender que la enfermedad de Kate no ha cambiado ni su actitud ni su perspectiva y que, bueno, pues muestra una imagen superior al resto del mundo. El hecho de que la presente como una figura de imagen casi divina, pues yo sinceramente creo que no le beneficia en ningún modo. Al final es una mujer privilegiada que se casa con un hombre rico y que no es ninguna heroína por ir al Trooping the Color en plena enfermedad del cáncer. Yo lo que percibí fue una exhibición total de la princesa. Ni siquiera creo que por parte de ella, sino como parte de... bueno, hace mucho tiempo que no se te ve. Si hoy estás bien, tienes que salir y que te veamos con los niños, una especie de superheroína pintada por la prensa, sobre todo frivolizando con la enfermedad del cáncer, ¿no? Yo de repente oigo a gente escandalizarse por lo que dijo Concha Calleja de lo de las pelucas, pero a nadie le llama la atención el hecho de que se le presente así a Kate Middleton, una enferma de cáncer que, oye, que se arregla, se maquilla, se viste bien y vaya al evento porque tenía que ir a la celebración del cumpleaños de su suegro. Vamos a ser un poquito más serios porque en la vida real al final hay personas enfermas de cáncer que tienen que seguir acudiendo a su trabajo porque les pueden despedir o porque no tienen otra opción. Entonces, de verdad, tanto que dicen de las redes sociales y demás, las redes sociales se han acabado a la autora del artículo en el Telegraph, que yo creo que ha sido el peor de todos, y
Y que bueno, que vamos a ver, que ellos viven en el lujo, viven en un mundo diferente que se diferencia bastante del resto de personas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos titulares de la prensa son al final un insulto para aquellos que realmente luchan contra el cáncer y también para las personas que nos afecta indirectamente. Eso yo creo que lo tenemos bastante claro y que en este sentido yo no he hecho, como dije ayer, las culpas a Kate Middleton de estos artículos de los de la Royal Rota. Yo he hecho la culpa, bueno, pues a esa narrativa que no sé un poco de dónde viene, pero que parece prácticamente hecha por su peor enemigo. Hablábamos del tema de la comunicación de Kensington Palace. Habría que hablar también un poco del tipo de prensa que se maneja en Reino Unido y que choca, bueno, pues al resto de los mortales, como dicen ellos, que si tú tienes cáncer y te quedas en casa, para la prensa británica tú eres un mortal inferior. Palabras literales, y no como Kate Middleton. Es una vergüenza. En fin, Kate Middleton ha vuelto. Yo creo que se le ha visto bien dentro de la enfermedad, muy delgada, eso sí. Y bueno, pues como digo, los ojos se ponen ahora sobre Carlos III. Bien, Carlos III la semana pasada fue motivo de controversia por esa entrevista que Kevin Spacey concedió a Piers Morgan, donde hablaba que, bueno, pues que en su tema, que es bastante peliagudo y bastante complejo y que tiene que ver con un tema de acosar a personas de su mismo sexo más jóvenes, bueno, pues que el rey Carlos III pues que le llamó para mostrarle su apoyo y demás. Entonces, ahora al rey se le está un poco mirando en ese sentido, como diciendo, oye, a ver qué es esto, ¿no? Estas conexiones sospechosas, porque claro, en fin, ¿qué tienes tú encima? Se intenta desviar un poco la atención por parte de los medios británicos. No, Carlos III está centrado en otras cosas, como por ejemplo el quitarle títulos a Harry y a Meghan, cosa que a lo mejor en Reino Unido se puede ver de una manera, pero en el resto del mundo lo vemos como una auténtica patochada, bueno, pues lógica un poco de la idiosincrasia del Reino Unido. Dicen en este sentido la prensa británica que Carlos III pues que ha pedido a Harry que no revele más secretos de la familia real. A ver, que es que Harry ha sacado un libro y ha hecho la docuserie de Netflix. No ha hecho nada, ninguna declaración más. Es la prensa británica la que crea un poco esta expectación y que no hay absolutamente nada más. Pero claro, en todo esto tenemos rumores de divorcio, ¿no? ¿De dónde aparece esto? Bueno, la historia es así. Dicen que Kate Middleton fue al Trooping the Colour porque tuvo la promesa de Carlos III que se la iba a cuidar y que de cara a un futuro, pues que ella no se preocupase, que iba a estar bien protegida económicamente y que, por supuesto, iba a seguir siendo la madre de los niños y que por eso ella decide hacer un alto en su enfermedad y participar en el Trooping the Colour. Claro, yo he buscado esta información, digo, yo de verdad, y no la he encontrado por ningún sitio. Esta información la publica una youtuber estadounidense que yo al principio veía, pero es que me he ido desencantando poco a poco, entre otras cosas porque alguien me pasó un hilo de Reddit, de los foros, donde yo me encontré con cosas que me dejaron totalmente, bueno, sorprendido, no, lo siguiente, con la boca hasta el suelo, sobre esta youtuber, la Filtros, la vamos a llamar, porque resulta que la señora... bueno, no voy a decir que sea de avanzada edad, pero yo me creía que era más joven que yo y resulta que es mucho más mayor o algo más mayor. Y claro, como habla así, que parece que tiene 15 años y que evidentemente aparece con muchísimos filtros ante cámara, pues bueno, youtuber estadounidense que habla de P. Diddy y de Kate Middleton sobre todo.
Y yo me he dado cuenta que un poco en la narrativa que tiene, porque a mí ya me la jugó, me cogió una información de aquí, la retorció hasta más no poder y dijo, es que la prensa española dice esto, dice lo otro, y yo dije, está mintiendo a sabiendas, porque yo no he dicho nada de eso en el vídeo. Pero bueno, pues de esta chica ha venido esta información. Claro, nos vamos un poco más allá de que diga todo este asunto de divorcio y dudas sobre... dice, la apariencia saludable de Kate genera dudas sobre la veracidad de su enfermedad. Dice, no sé si realmente estuvo enferma o si fue una negociación de divorcio torpe pero efectiva. Que Kate Middleton y William no se sentaron juntos durante el evento y que se estarían acostumbrando a no ser pareja. Vamos a ver si William lo vimos a caballo. Lo que pasa es que iba con el gorro de la Guardia Real y no se le reconocía, pero iba junto a su tío y a su tía, la princesa Anne. Entonces, realmente, o sea, esto es ya ni siquiera haberte visto el evento militar. O sea, tú coges un poco de allí, le añades un poquito de imaginación, porque creatividad sí tiene esta mujer. Ya no la voy a llamar chica porque vamos. Pero bueno, esta mujer y bueno, es que habla hasta de los niños. Dice del pequeño, de Luis, dice, es que claro, la presencia de Luis en eventos públicos pues podría causarle sobrecarga sensorial, que le hemos visto muchas veces en el Trooping the Colour tapándose los oídos, un poco con una actitud errática, perdona, que es un niño, y que yo creo, vamos, por lo que hemos visto, que se está comportando de la manera más natural que se puede bueno, que puede tener un niño en ese sentido. Dice ella que está de acuerdo con muchas opiniones que se expresan en Twitter sobre las bromas de la buena salud de Kate tras la supuesta, ella dice supuesta, quimioterapia. Que Kate y William estuvieron separados en varias actividades durante el desfile. Esta no se ha repasado el protocolo que hay. Habla también de la cicatriz de Kate, que lo vimos un poco ayer. Dice que Kate nunca afirmó estar enferma, que fue el Palacio de Kensington quien lo dijo, y que se crearon vídeos e imágenes falsas. Yo en esto último sí estoy de acuerdo. En todo lo demás yo creo que, bueno, esta alucina bastante. Dice, los rumores, no sé qué rumores, los que se ha inventado ella en su cabeza, sugieren que Kate y William han alcanzado algún tipo de acuerdo posiblemente relacionado con el divorcio. Y que los últimos 6 meses han dañado la credibilidad de la familia real y que ha aumentado el escrutinio sobre la monarquía. Esto sí es verdad. Dicen además que existen muchas opiniones de expertos que diciendo que es que yo a esta se le ha ido la olla por completo. Que en el evento del Trooping the Colour, donde vimos a Kate en directo, que todavía están ahí las emisiones en YouTube, que las puede ver cualquiera, que se usaron técnicas de Photoshop y vídeo falso. O sea, esta ya no dice ni siquiera que es una doble. O sea, prácticamente nos está diciendo como que Kate es un holograma. Es muy fuerte. Dice, Kate nunca dijo que estaba enferma, todo vino del Palacio de Kensington, de vídeos generados por inteligencia artificial. Dice, pero bueno, dice, yo estoy contenta de que Kate esté viva y bien. Dice, lo cual es una buena noticia para sus hijos. Claro, a ver... yo entiendo que en Estados Unidos el tema de las monarquías europeas se vea de otra manera. De todas formas, yo veo aquí bastante mala leche, que yo lo vuelvo a decir, que con el tema del cáncer, joder, nos estén engañando o no nos estén engañando, leches, un poquito más de respeto, de tacto a la hora de hablar de esa enfermedad, porque al final puedes hacer mucho daño, Que sí, que yo soy de los que piensa que no es solo eso, que hay más cosas con Kate Middleton, pero que de todos los youtubers así internacionales un poco que siguen un poco este caso de Kate Middleton, es que la peor es esta. Es que me da la sensación de que es una auténtica ordinaria, bueno, pues que se ha subido un poco al carro de hablar de estos asuntos, bueno, que a mí me llama la atención, porque es que en todo el evento del Trooping the Colour, que yo estoy seguro que por lo que dice no lo ha visto,
habla de divorcio, de acuerdo con Carlos III. No sé, de que no estaban juntos Kate y William en el evento. Claro, es que solo aparecieron en el balcón. Y ahí yo entiendo que tú puedas hablar de relación fría entre ellos. Pero vamos, es ya no entender ni el protocolo ni absolutamente nada. Porque si tú te ves el evento entero, yo hice el resumen aquí. O sea, que tiene aquí el vídeo un poco para mirarlo. Porque además esta tía mira muchos de mis vídeos. Y, bueno, que termina con una cosa, que dice que en Estados Unidos que ser nieto de un rey no es tan impresionante como en el Reino Unido y que la mentalidad de la familia real es tan obsoleta que no se ajusta a la realidad occidental. Bueno, es verdad que el Reino Unido pues tiene sus normas, su idiosincrasia y dentro de todo esto pues por eso yo creo que nos llama tanto la atención a otros países europeos del continente americano, de otros continentes, pues todo lo que pasa allí. Pero vamos, que ya digo que esto de acuerdo de divorcio no se ha visto por ningún lado, no se ha visto ni por redes sociales y es una bola que cuenta esta que si estuviéramos en México pues yo le diría que es una inventada. Y bueno, pues es que poquito más que decir de este asunto. Execrable la narrativa de la prensa británica frivolizando con el cáncer y repugnante absolutamente el vídeo que ha hecho esta mujer en el que demuestra su ignorancia sobre este tema y ganas de crear morbo totalmente innecesario, también frivolizando con una enfermedad. En fin, vamos a seguir un poco mirando todo esto. A mí me interesa el tema de Carlos III y Kevin Spacey. Es raro, es muy raro. Y yo creo que, como digo, esto no va a parar. La maquinaria de Kate Middleton sigue moviéndose y todavía quedan muchos enigmas por responder. Pero que, como digo, yo, si de algo ha servido la aparición de Kate Middleton en el Trooping the Color, es para quitarle unas ciertas culpas y empezar a mirar por otros lados y en otras direcciones. Me quedo aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC aquí abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.